Pero bien, buen día. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que es seguridad ciudadana dentro de lo que sería la fortificación del hogar. Cómo hacer para un tema bastante puntual, lo que sería cómo vivir más seguro y tener nuestro hogar más seguro, que es una de las cuestiones fundamentales para la seguridad de los días de hoy, ¿no? Bien, Eh, métale. por ahí uno puede decir que tener un hogar fortificado, entre comillas, o un hogar seguro puede costar muy caro porque es una cuestión de inversión, porque es una cuestión de el colocar una alarma cuesta plata, el pagar un servicio de seguridad cuesta plata, pero hay otras cosas que uno puede hacer eh, para poder mejorar la seguridad sustancialmente sin necesidad de hacer una gran inversión, por ejemplo. Eh, y vamos a hablar de tres capas de seguridad que podemos distinguir en nuestro hogar. La primera sería la de la vía pública, lo visible, ¿sí? Lo que no, lo que está a la vista de la gente. La segunda, lo que está desde la puerta para atrás, lo que está entre la entrada y nuestra casa, digamos, y nosotros, el ingreso al hogar. Y la última sería lo que dónde puedo protegerme, dónde puedo ocultarme en caso de que alguien ya haya ingresado al hogar. Esas serían las tres capas que podemos distinguir dentro de lo que sería nuestro hogar. Bueno, la primera capa, la forma de que se puede mejorar, que generalmente sirve para disuadir a que alguien quiera entrar, es por ejemplo el tener los accesos bien iluminados, el tener hay muchos lugares por ahí, el mejorar la iluminación dentro de todos los accesos al hogar o pasillos o patios traseros es algo que no requiere mucha inversión y que se cambia mucho a la seguridad, en el sentido de que si alguien quiere entrar sin tu permiso, no va a tener el tiempo para trabajar, entre comillas, y poder hacer tranquilo lo que sería, por ejemplo, el forzar una reja, el forzar una puerta, ya sea porque uno mismo está alerta o bien porque está a la vista de un vecino o de alguna persona que lo pueda ver y alertar a la policía. Entonces el hecho de mantener una buena iluminación eh, sirve muchísimo. Por ejemplo, existen esas luces que se prenden solas con sensores de movimiento Ujú. que no son muy caras. Por ahí uno puede pensar, no, pero no es una gran inversión, lo pueden comprar en cualquier tienda de electrónica, de electricidad, y no es un dispositivo que sea muy caro, ya sea que se encienda por sensor de movimiento o que se encienda a determinado horario, por ejemplo cuando llega la nocturnidad, que se prenda la luz del patio trasero. Es algo que no es muy difícil de hacer, y que cambia mucho a la seguridad del hogar, ¿no? Eh, Siempre buscando de que el posible delincuente no pueda trabajar cómodo, no pueda tener la posibilidad de hacer las cosas de una manera tranquila. Imagínense que se le prenda la luz directamente, es algo muy molesto y ya automáticamente puede funcionar como un Y no disuasor. se sabe si la prendieron de adentro o fue una Claro, célula. tal No cual. tiene tiempo de pensarlo. Claro. Sí, es una de las ideas. Y bueno, después otro de las formas de mejorar esta primer capa sería el hecho de ocupar un cartel, por ejemplo, poner un cartel de cuidado con el perro. Eh, Hay gente que no le gusta tener perro, no le gustan las mascotas, porque es una cuestión de gustos o de tiempo, porque hay que dedicarles también, no es cuestión de tener el animal ahí nomás. Eh, y poner un cartel que diga cuidado con el perro, por ejemplo, también suma mucho a el hecho de disuadir, porque pasa una persona caminando por enfrente. Ya dijimos que la primera capa es todo lo que se ve desde afuera, y al ver un cartel que dice cuidado con el perro, ya cambia un Claro. montón. Incluso sé de casos de gente que hasta ha comprado juguetes para perro, una cucha, y lo tienen ahí sin tener en mascota. Claro, para que crean que Para que existe. parezca que Para que está parezca. el... Está buena esa. ¿Eh? Después, por ejemplo, eh, hay un detalle también del hecho de tener cortinas, de colocar cortinas en la casa, porque si bien queda bonito lo vidriado, eh, por ahí hay puertas de acceso, además, que uno las tiene sin cortina por una cuestión de que le gusta la estética así, pero por ahí uno no se percata de que de qué tan lejos se puede ver el interior de mi casa
si no tiene cortinas, o si tengo las cortinas y dejo las luces prendidas del lado de adentro a la noche, por ejemplo, y no hay luz de afuera y demás, también se puede ver desde afuera hacia adentro, lo que llama poderosamente la atención de posibles delincuentes. Claro, claro. Al ver las cosas de valor que haya y demás. Después también, por ejemplo, sería el tener, hablando de cosas de hacer una pequeña inversión, ¿no es cierto?, en la casa, de timers que controlen que se encienda la radio, que se encienda el televisor o que se apague a determinados horarios. Eso, muchos televisores ya vienen desde hace años. Se puede con programar. eso. Sí, se programa directamente y se enciende el televisor a tal horario, se prende, se apaga y demás. Y eso también funciona también como disuasor. Por ahí más el hecho de cuando una persona se ausenta por un tiempo largo de la casa. Claro. Vos estás hablando siempre de la primera capa, ¿no es cierto? Por ahora sí. Esta siempre la primera capa. Cuando hablaba, o sea, que el televisor se escuche un poco, por lo menos, no para aturdir al vecino, pero que se escuche algo. Sí, por eso el televisor o la radio o alguna cuestión de que se vea o se sienta o se interprete desde afuera que hay alguien en el interior de la casa. Después que la puerta, por ejemplo, tenga una buena mirilla, que tenga el ojito chiquitito para mirar hacia afuera, que hay algunas que vienen que se ve hasta 180 grados, que también son cosas que implican poca inversión y que mejoran muchísimo la seguridad del hogar. El hecho de tener cámaras también, por ejemplo, en la casa, en los circuitos cerrados de televisión, que no necesariamente tienen que funcionar. Yo pongo una cámara afuera de juguete, afuera de la casa. Nunca se sabe si es cierto. Y está ahí, claro. Entonces, también funciona como un disuasor. Estamos hablando siempre de elementos que disuadan a el delincuente. Tampoco que esté al alcance de una campera, ¿no? Porque ya se sabe que vos vas a tirar la campera sobre la cámara y chao. Sí, un montón de cosas que se pueden hacer. Que no esté tan cerca de la casa. Sí. Y bueno, esas son algunas de las cuestiones para mejorar la primera capa de seguridad, que son cosas sencillas. Lo que sería la segunda capa de seguridad, que estamos hablando de lo que está de la puerta para adentro. Por ejemplo, los vidrios o ventanas se pueden obviamente colocar rejas, que ahora vamos a hablar un poquito de las rejas, pero también hay una cuestión en que se pueden laminar los vidrios también, por ejemplo, que vienen hasta laminados de 3 milímetros, lo más. No es un blindaje, no estamos hablando de un blindaje, pero que si alguien lo quiere romper al vidrio, no se rompe, no se le hace el agujero al vidrio, sino que se cuartea, obviamente. Si uno se toma el trabajo de golpearlo, va a arrancar el vidrio entero y van a poder ingresar igual, pero al mismo tiempo sigue funcionando como un método de alarma. ¿Qué vidrio sería un laminado? Un laminado como el de los autos. Claro, laminado, muy similar al de los autos. De los autos. Se le pega como si fuera el polarizado. Sí, te cuesta más entrar aparte, claro. Sí, totalmente. Pero bueno, ya el hecho de que se vea que, por ejemplo, que hay rejas en la casa ya también es un disuasor, porque el ratero común, el oportunista, no se va a tomar el trabajo de... es un obstáculo más, ¿no? Es algo más. Siempre estamos hablando de cuestiones que disuadan de que la persona ingrese. Pero obviamente también, si nos ponemos a hablar, siempre hay profesionales del delito, si le podemos decir así, que se acercan al lugar incluso con un gato hidráulico y doblan las rejas, claro, abren las puertas. Entonces eso solo no funciona. No hay que pensar en las rejas, por ejemplo, como listo, puse rejas, ya está, ya tengo solucionado la seguridad en mi casa, sino que lo que hablamos al principio, el hecho de las luces, por ejemplo, de que estén bien iluminados, ya que haya una reja que al mismo tiempo esté bien iluminado todo, hace justamente de que la persona no puede trabajar y no pueda realizar el ingreso al hogar de una manera tranquila. Entonces tenemos que hablar y pensar siempre en el sistema de seguridad del hogar, no como elementos individuales, sino como todo un conjunto de cosas. Si uno pone solamente rejas y, por ejemplo, no está bien iluminado, o uno pone buena iluminación pero no tenemos buenas rejas, no estaría funcionando del todo o en la mayor medida de lo posible la seguridad de nuestro hogar. Entonces siempre hay que pensarlo como una cuestión integral a lo que sería la... Sí, porque la reja, lo que querés decir es que la reja por sí solo es vulnerable. La reja por sí sola. Que no se confíen en la reja sola. Yo pongo una alarma en mi casa, pero dejo la puerta abierta, no tengo reja. No tengo reja, tengo las ventanas
con las puertas de vidrio completas sin reja, no me está sirviendo de nada. Entonces, o sea, todo se complementa con todo. Todo se complementa y todo tiene que ser un separadamente sistema, son claro. vulnerables todos los sistemas. Debe funcionar tipo como un sistema de seguridad completo. Lo mismo el tema de las alarmas. Uno puede tener una alarma, pero no es lo mismo una alarma monitoreada que una alarma no monitoreada. Una alarma que tenga, que cuando se active dispare un llamado de alerta a la policía o alguna empresa de seguridad privada, que una alarma que simplemente haga ruido y que alerte incluso a los delincuentes. Entonces lo que es la alarma, en lo posible siempre que esté monitoreada. Lo que es las bisagras de las puertas, por ejemplo, cuando uno construye la casa, que las bisagras obviamente siempre estén del lado de adentro, también es algo que funciona, si no te sacan la puerta entera. Claro. Y dentro de lo posible que todas las puertas de acceso sean macizas, que no sean de esas puerta placa o alguna de esas puertas más de interior, que a veces uno no se da cuenta, o hay puertas viejas que ya están de hace mucho tiempo. Y bueno, después lo que hablamos también de tener un buen perro guardián, eso suma muchísimo también. Claro. Que un perro guardián no se refiere a un perro grande o un perro malo, sino que un perro que funcione de alerta, por ejemplo, que es la idea Y también. ni ladrador al dope, como dicen. Un perro alarma. Cada vez que pase un auto va a ladrar, Sí, te sí, quedas sí. sin vecino. Tal cual, que O esté te sacan del barrio. continuamente ladrando y que no tenga No sirve para sentido. nada porque nunca sabes cuando realmente estás en peligro. Pero bueno, en general los perros intuyen cuando está pasando algo fuera de lo normal y actúan como una buena alarma, y aparte son una excelente compañía, ¿no? Y es algo que uno lo tiene sin... puede tener un perro gratis, hablando de la baja inversión, y incluso tiene un poco de cariño y afecto al mismo tiempo, ¿no? También podemos hablar dentro de lo que es la segunda capa de la seguridad. Bueno, podemos pensar después en lo que es tener una habitación segura, y ahí ya nos metemos adentro de la casa, que hablamos de la tercera capa de seguridad, que sería lo que una vez que el delincuente ingresó en el hogar, ¿qué hacer? ¿qué hago? No, el error más común que tiene la gente, escucha ruido y va a fijarse, por ejemplo, o ve que hay alguien y va a ver por qué hay alguien, y eso es un error muy común que incluso puede terminar en tragedia. Uh-huh. Entonces existe algo, por ejemplo, que se llama habitación segura, que puede ser cualquier habitación del hogar que tenga, por ejemplo, ahora que existen, ya hace muchos años que existen los celulares, entonces en cada casa seguramente hay un celular. Que sea la habitación que una habitación que buena tenga señal, por ejemplo, al mismo tiempo que cuando uno ingresa que tenga una forma de cerrarla desde adentro. Una traba, o bien algún mueble al alcance para trabarlo, una silla o alguna manera que uno pueda esté seguro de que trabando la puerta se asegure uno ahí adentro y pueda llamar a la policía de tal manera que no esté a merced del criminal, que claro. Por ahí es el error más común que suele suceder. Hay una película que salió más o menos en el 2002 por ahí, que se llama La habitación del pánico, que muestra una familia, una mujer y el hijo que compran una casa y tienen dentro de la casa una habitación que tiene puerta blindada, tiene cámaras de seguridad, tiene provisiones. Estamos hablando de algo un poco exagerado, ¿no? Bien a nivel película. Un poco paranoia. Claro, pero el hecho de estar seguro de que, por ejemplo, me meto en mi habitación y sé que tengo una manera de trabarlo con una no puerta. dejé el celular cargando en la cocina y no tengo traba. Claro, por ejemplo. Nada, Sí. Tiene que ser algo calculado, tiene que estar pensado. Asimismo, tampoco es cuestión de pensar solamente en la habitación segura y olvidarse del resto de la familia. Claro. Uno tiene que pensar en los integrantes de la familia, que todos deberían saber cuál es la habitación segura, por ejemplo, para meterse todos ahí en caso de que pase algo. Porque si no también puede existir lo que son las tomas de rehenes y demás. Claro, por supuesto. Que de todas formas una toma de rehenes no es muy raro y muy poco probable de que termine con, si ya se interviene la policía y demás, que termine en una tragedia. Eso da para otro bloque. Para otro bloque, día. sí. ¿Cómo actuar en esos casos? Pero lo importante es, por ejemplo, saber dónde colocarse dentro de la habitación segura. Si esa habitación tiene, por ejemplo,
una ventana para poder salir y escaparse, también es algo importante. Ha pasado en algunos casos de que han intentado robar y la familia logra escaparse y cierra la casa quedando el delincuente adentro. Y llama a la policía y el delincuente está encerrado dentro de la casa. Han habido casos así en Buenos Aires, acá no conozco si ha habido alguno, pero por ahí la mejor opción de la familia fue directamente salir de la casa y cerrarla del lado afuera y la casa queda cerrada con el delincuente adentro. Una vez que uno está dentro de esa habitación, que está asegurado que ya sabe que hay gente en la casa, llama a la policía. Es importante no ponerse atrás de la puerta en caso de que haya algún arma, por ejemplo, de por medio. Obviamente si tiene una ventana, escaparse. Y lo más importante, que lo vuelvo a resaltar, es que en el caso de que alguien ingrese al hogar, no hay que ir a enfrentarlo. No vale la pena. Ni siquiera si el dueño de la casa está armado, o es un hombre grande que tiene buen físico y demás, no vale la pena. Siempre el costo va a ser mayor a lo que se puede obtener. Por eso que el hecho de mantener la habitación segura, siempre lo primero que se hace es alertar a la policía. Si uno tiene una buena alarma, que la alarma dispare la señal de llamada a la policía. Incluso hay alarmas que si a uno lo toman a punta de pistola, por ejemplo, y le piden que desactive la alarma, existen combinaciones que están en el panel de activación o desactivación de la alarma que mandan directamente la señal de alerta a la policía, por ejemplo, o a la empresa de seguridad, sin alertar visualmente ni sonoramente en la casa, sino que directamente manda una señal silenciosa. Una suerte de botón antipánico adosado al sistema de alerta. Ahí justamente iba llegando a eso, que las empresas de monitoreo generalmente otorgan lo que es un botón antipánico. También hay muchas películas que muestran que en algunas casas tienen botón antipánico en cada habitación, incluso llegando a tener en la cocina, tener como los que tienen en los bancos, como tienen muchos negocios. Y el hecho del botón antipánico funciona justamente si uno tiene un buen monitoreo y demás. De la mayoría de las cosas que hablamos estamos queriendo hablar de más que una inversión en dinero, más que una inversión de plata, una concientización de que se pueden hacer cosas sin necesidad de gastar mucha plata. La mayoría de las casas en la actualidad tienen rejas, por ejemplo, pero no todas están con buena iluminación, y es algo que no requiere mucho trabajo, solamente requiere un poco de concientización, de ponerse, si se quiere, un poco del lado del criminal, de cómo haría yo para entrar a mi casa si quisiera entrar. Entonces uno, viéndolo desde esa perspectiva, analiza las vulnerabilidades de su propio hogar y puede darse cuenta cuáles son los puntos flacos, por ejemplo, de visualmente, qué es lo que no está disuadiendo, las rejas, el tiempo que me toma abrir y cerrar el garage cuando entro el auto, un montón de cuestiones que vienen desde el autoanálisis y de la reflexión para darse cuenta y mejorarlo, que por ahí es lo más importante, el darse cuenta de qué es lo que nos está faltando mejorar o cómo podemos mejorarlo y para poder hacerlo. Muy bien, la verdad que está muy bueno esto, y está muy bueno sobre todo en una ciudad como la nuestra, que se entregan tantas viviendas vulnerables, ¿no? A cada barrio que vos vas cuesta mucho, empiezan con las paredes, por ahí empiezan mal, porque empiezan con querer enmorciar por dentro la casa y se olvidan de la seguridad. Claro. Otros no, otros empiezan con las rejas, con las paredes, y está bueno esto, que es individual, pero también está bueno, y te vamos a comprometer para una de tus próximas entradas, que nos hables también de la seguridad, pero ya en estos barrios de vivienda que están un poco aislados del centro, que la policía no llega rápidamente, y que tienen que más o menos manejarse entre ellos con... yo creo que hay, por ejemplo, en el 96 Vivienda hay un grupo de WhatsApp, donde hay grupo, donde vecinales hay bastante. Claro, bajan a los que joden un poco, pero son 2 o 3 WhatsApp por familia. Entonces a vos te pasa algo, alguno vas a encontrar, así que está en el centro haciendo un mandado para que avise rápido a la policía. Pero eso nos vas a comentar en la próxima. En esta te hago una pregunta ¿cómo no? que tiene que ver
si es un mito o no, los edificios, sean los edificios como el centro comercial, Sí. el Antares, Sí, o ahora hay los muchas edificios, construcciones, claro, edificios. por ejemplo, o los edificios como el de los municipales, como el edificio, bueno, y otros como el de la Pajarera. Liga, no, pero por ejemplo el de la Liga, Ajá. que no llegan a tener ascensores, Claro. que son abiertos, como el municipal. ¿Es un mito eso que en los edificios está más seguro o no? No es un mito, en realidad uno puede estar tan seguro en una casa como en un edificio, solamente que estamos hablando de que hay una barrera más para la entrada, como es la puerta de acceso antes del ingreso. Aparte de que dentro de un edificio es más común que se conozcan entre los vecinos, que eso es algo que pasa poco en los barrios, que por ahí uno no conoce quién es el que vive al lado. Claro, Sí. no es como antes, cuando Claro. éramos chicos conocíamos la cuadra y la Tal otra cual. cuadra entera. Claro, ¿Quiénes son? sin embargo, en lo que es el edificio, es muy común que entre vecinos se conozcan, que hayan, ¿cómo se llama? Como si fuera una junta vecinal, pero el edificio. El Sí, consorcio. la administración del El consorcio. El consorcio, El claro. consorcio. Sobre todo la gente grande apuesta más a decir, yo me siento más segura en un edificio. Por eso Sí, te tal preguntaba cual. si es un mito eso. No es un mito en el sentido de que hay una barrera más aparte de la simple seguridad de la vía pública. Uno en una casa tiene acceso directo de la vía pública hacia la casa. Entonces, Claro, acá tiene que pasar acá tiene otras barreras anteriores a la vivienda, que son, por ejemplo, lo que es la entrada al mismo edificio. Muchas tienen el portero que está abajo también, Claro. o limpiando, demás, que ¿Dónde está el portero eléctrico? El Que vos portero no estás al eléctrico. lado cuando tocan timbre por ahí para que vienen a robarte, vos de arriba, pregunta quién es. sí, igual en los, Pero una cámara en los también. edificios, que también da para otro bloque, sucede mucho el famoso cuento del tío también. Ah, sí, vengo, soy de Cablevisión, soy del correo, claro. Me Tiene olvidé- sus pros y sus contras Me entonces. olvidé la llave. ¿Sí? Claro, Claro, me olvidé la claro. llave y soy el del Sí, quinto sí, A, claro. O sea que también tiene sus contras, sus pros y sus contras el edificio. Nadie está seguro totalmente en ningún lado. Hay que acordarse que el país más seguro del mundo, como es Estados Unidos, le mataron 4 presidentes. O sea, Exactamente, hablando de después- seguridad. sí, Bueno, pero en puede esta de pasar a seguridad cualquiera. individual, la seguridad de tu casa, la seguridad de tu barrio, saber si llegó el colectivo escolares al barrio, entonces una mamá del WhatsApp le comunica a los otros. ¿Estás de acuerdo con el uso del WhatsApp para esto? Todo lo que sume sirve. Todo lo que sume a la seguridad ciudadana sirve. Entonces, obviamente que es una herramienta más. Don Juan Antonio Izaguirre, salúdelo. El Saludé, profesor. Ya lo saludé temprano, ¿qué quiere que No, despidiéndolo, digo. Ya que lo escuchó tan atentamente, despídalo. Bueno. El profesor Gustavo García León. Le digo profesor porque da clases, y le digo profesor porque el año que viene ya se inscribe en educación física, así que va a ser profesor. Muy bien, También. felicitaciones. Colega. Bueno, hasta el martes entonces, Hasta Gustavo. el martes nos veremos. Bueno, a Gustavo García León ya ha sido recontra presentado. La Asociación Bancaria presentó la entrevista en Concepción Siglo XXI.